Bueno, una de las sentencias grandes de los pensadores ya desde tiempos de Lenin, por ejemplo, es de que lo mismo da que sea el partido del, del burro o el partido del elefante, lo mismo da, porque de todas maneras quienes realmente tienen el poder son un grupo de delincuentes de alta escuela, de cuello blanco, vestidos de traje, que son los banqueros, que son los altos empresarios, y que finalmente los que ocupan los puestos dentro del Estado son marionetas, y que estos se sujetan a las directrices que les dan los empresarios, los banqueros, los altos jerarcas de la iglesia, los militares. Son ellos finalmente quienes tienen el poder y quienes realizan un papel como que aparentan que representan al pueblo, y hablando a nombre del Estado, pues son esos funcionarios como el presidente, los políticos, los senadores, los diputados, el presidente, pero en realidad lo que ellos siguen es ya un programa de acabar siempre con los programas sociales, o sea, aumentarles los impuestos, quitarles los programas de salud, quitarles los programas de educación, privatizar la luz, privatizar todos los servicios y hacerlos cada vez inaccesibles tanto a la misma población norteamericana como a las poblaciones, a los pueblos de todo el mundo, y para ello necesitan gobiernos títeres, gobiernos dóciles como el de Enrique Peña Nieto. Y entonces, bueno, mucha bombo y platillo de que Hillary Clinton, por ejemplo, se preocupó ahora por los latinos, pero no se habló durante toda su campaña, o se ocultó todo lo que esta señora hizo, digamos que durante el periodo que coincidió con Felipe Calderón, por ejemplo, de echar a caminar esas reformas del entreguismo de nuestras áreas estratégicas, de nuestros hidrocarburos, de cómo echó a caminar, por ejemplo, esas reformas en materia penal, cómo incluso realizaban montajes para hacer que la policía perseguían a los delincuentes y todo esto, y con ello enaltecer a los policías, y con ello decir que hay mucha delincuencia, y con ello decir que es necesario reformar, por ejemplo, el área de justicia. Todo ello se ocupó Hillary Clinton, o esa fue al menos su obra aquí en Latinoamérica, que no es muy distinta a la que, por ejemplo, realizó en Libia, donde las dos en esencia son obras que significan el exterminio de la población mexicana. Y bueno, ella se presenta como defensora de los latinos, y aquí, por ejemplo, atacan a Trump de que Trump va a construir un muro, y de que él va a ser incluso todavía más, va a aplicar un programa todavía más criminal en contra de los latinos. Se puede todavía aplicar un programa, es posible aplicar un programa todavía más criminal después de todo lo que ya han realizado, esta celebración de tratados que cada vez son más más genocidas en contra de México y en general de toda Latinoamérica. ¿Tú qué puedes decir de eso, compañero? Pues sí, mira, estos temas que manejaron estos dos
candidatos, de estos dos pretendientes a la presidencia del gobierno federal de los Estados Unidos, tocante a los indocumentados y particularmente a los mexicanos, son meras falacias y engaños. Este punto sostenido por la señora Clinton consiste en puras falacias. Este gobierno del señor Obama, del cual ella formaba prácticamente parte, no se distinguió precisamente por realizar una política que fuese benéfica, que fuese justa, que fuese imparcial con los derechos y las necesidades de los trabajadores indocumentados, porque sabido es que en este gobierno fueron expulsados y maltratados una gran cantidad de trabajadores indocumentados extranjeros en los Estados Unidos, más que los gobiernos anteriores incluso. Entonces, ¿de dónde viene una mejor política, una esperanza para los trabajadores indocumentados de ser bien tratados? Ellos han realizado una lucha muy grande, muy larga, de muchos años, para mejorar sus condiciones de vida, para que se les reconozcan algunos derechos que son inherentes a todos los trabajadores, y estos derechos no les han sido reconocidos por diversidad de motivos y circunstancias, han sido postergados. Por eso es que si esta señora Clinton formaba parte de estas políticas, es ilógico que fuera realmente a hacer algo bueno por los trabajadores indocumentados. Y lo mismo el otro señor abiertamente, es Trump, atacando directamente de una manera racista, de una manera impropia, de políticos de altos vuelos, como los que se debieran mover en la política norteamericana, en la alta política, no como un vulgar delincuente atacando a la clase humilde, a la que va a engrandecer, a ser importante la economía de los Estados Unidos. Que un muro, que eso no asusta a nadie, ni a México. México se puede bastar a sí mismo con el trabajo de todas esas personas, y lo que nos falta nada más es un gobierno federal que realmente se ponga a trabajar por todos los mexicanos, que sea creativo, que se creen aquí fuentes de trabajo, así sean modestas, de diversos niveles, en la industria, en la agricultura, en las artes, y esto saca adelante a México. De lo que se trata es de que México sea un país independiente, que se valga de sus propios medios y que no dependa como rémora de otros países. Entonces, esta clase política o estos grupos de políticos que gobiernan y que están encaramados en el poder federal deben ser desplazados, porque no están preparados para conducir los destinos de México. Estas gentes solamente están preparadas y listas para defender intereses ajenos, como lo prueban el hecho de la diversidad de reformas que se hicieron en México, cambios total y absolutamente contrarios en contra del pueblo y de la nación mexicana, entregando prácticamente todo México, todos sus recursos, todas sus posibilidades, toda su riqueza a los grandes empresarios extranjeros, y así no vamos a hacer nada. Ahora se les está yendo de las manos, se les están cayendo sus políticas lacayunas de dependencia del extranjero. Este nuevo presidente en los Estados Unidos ha anunciado que le va a dar prioridad a un desarrollo propio de los Estados Unidos, en donde no tenga que hacer valer el esfuerzo de asociaciones internacionales de carácter financiero y económico, sino que va a darle prioridad a sus propios trabajadores y ciudadanos norteamericanos. Esto de alguna manera
puede dar al traste con esos tratados que México ha celebrado, que el Tratado de Libre Comercio, que el Asia-Pacífico, que con Europa, diversidad de tratados llamados de libre comercio, y que no son más que actos de entrega de la soberanía, de los recursos, de la riqueza de los mexicanos, en beneficio de los grupos que dominan la economía y las finanzas internacionales. Por eso es que los mexicanos debemos organizarnos para echar a estos grupos políticos que están en el poder federal en México. Estamos viendo cómo no funciona este sistema de partidos, de gobernadores de los estados, en los que todo depende del presidente. El presidente de la República nombra a los gobernadores y se convierten en sus peleles. Nombra a los políticos, a los diputados, a los senadores, a todos, a todo el poder para este individuo. Y ya vemos que no conviene a México que una sola persona maneje todos los grandes ramos del poder de los mexicanos. Es necesario acortar el periodo presidencial a 2 años, a 3 años. Es necesario que entre un consejo de políticos realmente representativos del pueblo y que también tome decisiones de carácter político. No es posible que el presidente de la República maneje y tenga todas las facultades inherentes a la política exterior. Es necesaria la intervención directa del pueblo a través de mecanismos institucionales efectivos para que se escuche la voz de los mejores mexicanos, de los patriotas, con el objeto de eliminar que un solo individuo esté manejando nuestros destinos. Ya basta. Por eso es que pasan cosas como las que nos están pasando ahorita, y esto es grave porque las consecuencias las van a resistir, van a venir sobre todos los mexicanos, y no solamente sobre estas personas que tanto les interesa enriquecerse. Vemos los terribles grandes sueldos abominables que tienen estas personas, y el pueblo se está muriendo de hambre. Entonces, Giap, ¿querrás decir algo al efecto?